Buenas, estimados docentes y compañeros. Mi nombre es Juan Ángel Balmaceda Álvarez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAT. Y a continuación les comparto la solución de la fase 3, diseño del sistema de control del variador de frecuencia del curso de Electrónica de Potencia, teniendo en cuenta nuestros parámetros de diseño del inversor, los cuales son índice de modulación de amplitud 0.8 voltios, índice de modulación de frecuencia 15, voltaje pico de la señal triangular 5, voltaje pico de la señal de control 4, frecuencia de la señal de control 60 Hz y frecuencia de la señal portador 900 Hz. De lo anterior, se seleccionó el índice de modulación de amplitud, el índice de modulación de frecuencia, el voltaje pico de la señal triangular y la frecuencia de la señal de control. Entonces, ahora procedemos a realizar el cálculo del voltaje pico de la señal de control, teniendo en cuenta la siguiente fórmula, el índice de modulación. Entonces, para obtener el voltaje de control es necesario despejarlo. Por lo tanto, que la fórmula que nos queda sería igual a voltaje de control es igual a índice de amplitud por voltaje triangular. Ahora reemplazamos los datos numéricos. Quedaría entonces que el voltaje de control es igual a 0.8 por 5 voltios. Esto nos daría un valor de 4 voltios en el voltaje de control. Sabiendo, entonces ya tenemos ese dato. Entonces ahora procedemos a calcular la frecuencia triangular, por lo que es necesario utilizar la siguiente fórmula. Índice de modulación de frecuencia. El índice de modulación de frecuencia es igual a frecuencia triangular sobre frecuencia de control, con lo que entonces es la frecuencia triangular que por lo tanto se debe despejar y queda de la siguiente manera la fórmula. Frecuencia triangular es igual al índice de la modulación por el flujo de frecuencia de control. Entonces reemplazamos los datos numéricos y nos quedaría de la siguiente manera. 15 por 60 Hz nos da una frecuencia de 900 Hz. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, procedemos al momento de realizar el diseño y la simulación de nuestro esquema. Los principales componentes que estaremos utilizando para el desarrollo del esquema son los amplificadores LM324, resistencia y un generador de señal. Posteriormente a haber realizado el montaje de la frecuencia, procedemos a configurar los parámetros, los cuales son la frecuencia y el voltaje de la señal triangular. De igual manera, configuramos la forma de onda garantizando que es una señal triangular y la parte bilateral de esta señal. Entonces, para proceder a configurar nuestro generador de señales, que era lo que les comentaba anteriormente, corremos la simulación y se nos genera el siguiente panel de generador de señales. Entonces configuramos nuestros 900 Hz, configuramos el rango y de igual manera configuramos el voltaje pico a pico. Nosotros conocemos el voltaje pico, que en este caso serían de 5 voltios, entonces nuestro voltaje pico a pico sería 10 voltios, como lo tenemos acá. Y configuramos la forma de onda garantizando que sea triangular y que sea bidireccional.
Bueno, entonces, acá tenemos el controlador A, controlador B, el inversor y el diferenciador. Estos que son amplificadores operacionales. Tiene dos entradas. Tiene las entradas 2 y 3 y la polarización, que es esta de acá. Está polarizado positivo y el negativo. Entonces, estos no están conectados en voltaje porque son el mismo amplificador operacional. 1A, 1B, 1C y 1D. Entonces, un amplificador operacional tiene muchas entradas, las cuales las podemos visualizar por los pines que él trae. Entonces, tiene entrada para el valor positivo y unas entradas para el valor negativo. Entonces, cada una de esas paticas que él trae, por decirlo así, va a representar un amplificador. Dos paticas representa un amplificador. Y tenemos el seno de A, la cual es la señal que nos va a permitir controlar el variador de frecuencia. Si le damos doble clic, aquí nos permite configurarla teniendo nuestro valor de amplitud, que es equivalente a 4 voltios, y nuestra frecuencia, que es de 60 Hz. Bueno, entonces, acá lo primero que hacemos es convertir la señal. Entonces, acá nos ingresa seno A y acá tenemos seno B. ¿Quién es seno B? Seno B es igual a seno A, pero invertido. ¿Cómo así? Si seno de A es, ¿cómo les explico? Entonces, para explicarles mejor, entonces, cambia. Los valores que están positivos cambian a negativos y los que están negativos cambian a positivos. Esa es la inversión que hace acá el inversor pero sin modificar el valor de la amplitud. Entonces, ahora vamos a ir a un comparador. Entonces, ahora vamos a un comparador. Nuestra ronda. Auto, genera y ese tema. Bueno. Vamos a Primeramente, esta es nuestra señal triangular. Esta amarilla, la que validamos al principio, hicimos la medición de los 5 voltios pico y del periodo. Y entonces, dentro de esa está nuestra señal de control. Que equivale a 4 voltios. Que nuestra señal portadora, en este caso. Entonces, tras introducirla a ese amplificador operacional, obtenemos nuestra señal C, que es esta de acá. Entonces, ¿qué hace nuestra señal C? ¿Qué pasa cuando sube la señal esta? Cuando sube
esta sube, esta baja. Y cuando se da el pico, vuelve a subir nuestra señal C. Entonces, si nos da cuenta, nos da una señal. Entonces, en la parte donde es más puntiaguda, nos da un voltaje continuo. Más estable. Y cuando hace la inversión, hace un pico. Entonces, y va generando esta señal. Nos crea una señal, son unos pulsos. Entonces, ahora miramos la del comparador, que es nuestra señal D. Entonces, y la encendemos acá, que sería esta nuestra señal. Lo ubicamos en 0, pero no nos es, y en escala de 1 voltio, pero no nos está generando. Un momento, vamos acá. Señal similar. Un momento. Aquí la tenemos. Entonces, estas señales que se crean en el comparador A y en el comparador B, que son estas dos de acá, si vemos que estas señales se superponen una con otra, entonces entran a un diferencial. ¿Qué pasa con el diferencial? Que es el que nos genera la señal SPWM. Seguimos corriendo, que la señal que tenemos acá. Entonces, estas señales, como son superpuestas, ellas se suman y se restan. Entonces, la que obtenemos acá, esta señal es nuestra señal SPWM. Poner la escala de voltio. Esta es nuestra señal SPWM. Esta de acá. ¿Qué pasa con esta señal SPWM? Canal A tenemos la señal seno. Entonces, en el canal A tenemos la misma, la señal seno en el canal A. Entonces, ¿qué pasa si nos damos cuenta? Tienen la misma forma, esto es decir, tienen la misma frecuencia. Entonces, así podemos concluir que hemos creado la señal SPWM porque tiene la misma forma de nuestra señal sinusoidal y conserva la misma frecuencia de nuestra señal de control, y a partir de eso nosotros podemos modificar nuestro variador de frecuencia. Gracias.